Muy buenas tardes. El día de hoy le vamos a dar continuidad a la sesión de Contraloría Estudiantil, Fundamentos y Aplicación, dado la situación que se presentó en días anteriores. Con nosotros está el docente Nelson Salinas, que nos va a hacer la presentación de la temática. Le recordamos el registro de la asistencia. La página web, en el menú principal ya está habilitado el enlace para que realicen sus registros. Profesor Nelson, son suyos los micrófonos. Muchas gracias, Gustavo, muy amable. Muy buenas tardes a todos, me alegra volver a estar con ustedes, de estar acá con los estudiantes y los docentes de todos los colegios de Bella Antioquia. Hoy vamos a hacer el cierre del taller de Contraloría y Gobierno Escolar, en los cuales ya iniciamos. Entonces, hay un propósito siempre. Este propósito es reflexionar críticamente en torno al manejo de los recursos públicos en el contexto colombiano, a partir del reconocimiento de algunos casos que permitan pensar la importancia del uso responsable, transparente y colectivo de los mismos. En esta sesión vamos a ver cómo se manejan los recursos públicos y cómo son vigilados por la Contraloría. ¿Qué vamos a conocer y aprender hoy? Entonces, una fundamentación. ¿Cuál es el papel de la Contraloría General Municipal y Escolar en el manejo de los recursos? ¿Cuántas Contralorías existen en Colombia? ¿Qué son y para qué sirven los recursos públicos? ¿De dónde provienen los recursos públicos? ¿Cómo es la administración de los recursos públicos en nuestro país? ¿Qué es la corrupción y cómo se manifiesta en nuestro país? Casos de desvío, corrupción y mala administración de los recursos PAE, MIT y TIC. Y una retroalimentación de preguntas grupales. Bueno, entonces, dice que para empezar es importante que nosotros tengamos claro cuál es la misión y la visión de nuestra Contraloría colombiana, es decir, la general de la nación. ¿Listo? Entonces, la misión es ejercer el control y vigilancia fiscal a los recursos públicos de forma oportuna, independiente y efectiva, garantizando la participación activa de la ciudadanía y la articulación regional, con base en el conocimiento y la tecnología, que contribuya al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Esa es su misión. ¿Listo? Entonces, la visión. En el 2022, la Contraloría General de la República será reconocida a nivel nacional e internacional como un órgano de control y vigilancia fiscal líder, moderno y efectivo, con un enfoque preventivo y un control fiscal participativo y oportuno, que contribuyan al buen manejo de los recursos públicos y que genere una mejora en la gestión del Estado y calidad de vida de los colombianos. Entonces, esto quiere decir que nosotros estamos sujetos a la ley desde ya, desde el gobierno, desde la Contraloría Nacional. Bueno, entonces ya tienen claro que existe una Contraloría de la Nación y con un control fiscal, ellos se apoyan en las siguientes Contralorías. Entonces, hay 32 Contralorías departamentales, hay 31 Contralorías municipales y hay 4 Contralorías distritales, que esto es con el cual ya la Contraloría General de la Nación se apoya para su manejo. Vamos a conocer qué es un control fiscal para entender qué son y para qué sirven nuestros recursos públicos. Entonces, es una actividad de exclusiva vocación pública que busca asegurar los intereses generales de la comunidad, representados en la garantía del buen manejo de los bienes y recursos públicos, para asegurar los fines esenciales del Estado de servir a aquella y promover la prosperidad, cuya responsabilidad se confía a órganos del Estado como las Contralorías.
Entonces, como vemos, esto es un control fiscal, entonces queremos ver el buen manejo de los recursos públicos de nuestro país. Bueno, acá vamos a ver de dónde provienen estos recursos públicos para tener una mejor idea de cómo es el manejo. Entonces, los ingresos de la nación constituyen la sumatoria de todos los impuestos tributarios y no tributarios, ingresos corrientes, establecidos en el marco fiscal y tributario del país, así como los recursos de capital que ingresan al presupuesto general de la nación. Estos ingresos se distribuyen para el gasto público de funcionamiento, inversión y pago a la deuda, e incluye las transferencias a los municipios por medio del Sistema General de Participantes. Entonces, estos recursos vienen de tres partes, que son los impuestos tributarios y no tributarios y los recursos de capital. Esto nos ayuda, se distribuye para el gasto público, que ya ahorita más adelante vamos a ver cómo ellos lo distribuyen. El impuesto en Colombia existen dos, que son los impuestos de carácter nacional, que se trabaja la renta, la IVA, el consumo, que aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país. Y también los impuestos de carácter regional, que es el ICA, predial, y son determinados por cada departamento o municipio conforme a los parámetros fijados por la ley. Entonces, estos son los impuestos que nos rigen a todos nosotros, tanto naturales como jurídicos que participamos en ellos. Bueno, esta diapositiva los quiero invitar a los profes y a los estudiantes a que lo reflexionen. Son unas caricaturas de Matador que nos demuestra cómo son trabajados nuestros recursos públicos en Colombia, y donde pues queremos que todos los contralores que están iniciando esta carrera, este manejo en sus colegios, pues lo piensen y vayamos cambiando esa idea que traemos desde ya hace muchos años para poder hacer el cambio, un cambio más digno. Bueno, les voy a leer sobre los presupuestos públicos de Colombia y qué es. El presupuesto general de la nación establece la forma en la que el gobierno nacional emplea los recursos públicos, disponiendo de las fuentes de financiación de la nación y asignando su destino específico. De esta forma, estructura la hacienda de crecimiento económico y desarrollo del país, impactando el bienestar y la calidad de vida de toda la ciudadanía. Entonces, este presupuesto público establece la forma en que el gobierno nacional emplea nuestros recursos públicos para estructurar un bienestar ciudadano al país. Pero vamos a ver si todo es cierto hoy en día. Bueno, ¿cómo se distribuye el gasto público social en Colombia? Pues como ustedes lo pueden ver en esta diapositiva, la educación, en la salud, en la defensa y policía, en trabajo y hacienda. Pero entonces, todo este dinero, todos estos gastos se dividen para que en todas las partes de Colombia se manejen de una buena forma y se vean vistas en el transcurso del año que se ha dado. ¿Qué importancia tiene el gasto público? Pues que permite a través de su orientación la solución a los problemas más urgentes de la comunidad y crea las condiciones objetivas que le permiten erradicar los conflictos sociales generales de la intranquilidad política del país. Entonces, ¿qué importancia? Pues es darnos la solución a todos estos problemas de la comunidad que se vienen erradicando, que se vienen dando. Y pues dicen y tratamos de que eso sea cierto, es erradicando los conflictos sociales. Bueno, esta diapositiva quiero que la lean y los invito a que lo reflexionen, porque pues voy a leer la que está hacia el lado izquierdo, la flecha que dice, ¿qué pasa con el gasto público en nuestro país? Y a la derecha dice, ¿qué pasa con nuestros gobernantes? Entonces quiero que reflexionen
que las flechas deberían ir para el mismo sentido, ¿sí? Que no estén separadas. Pero como lo podemos ver, el gasto público va para un lado y nuestros gobernantes van para otro. Bueno, ¿qué es la corrupción y cómo se manifiesta en nuestro país? Entonces, de acuerdo a la diapositiva, vemos que nuestros dirigentes no van por la misma ruta que queremos que vayan nuestros gastos públicos para el interés de la comunidad. Entonces es donde empezamos a ver que todo se va perdiendo, se va dando para otro lado y es donde empieza la corrupción. Entonces a continuación voy a mostrar unos videos que dan respuesta a la pregunta que está en la diapositiva. Las ciencias sociales definen la corrupción a través de un concepto paraguas, simplemente para ilustrar la gran complejidad de ideas y conceptos que la incluyen. Pero la idea más antigua, el concepto más antiguo de corrupción, quiere decir la decadencia, en términos filosóficos platónicos, en donde el poder corrompe al hombre y es el hombre el que usa el poder en un beneficio personal y egoísta versus un beneficio social y común. Empíricamente es difícil definir la corrupción porque es un fenómeno multifactorial. Pensemos solamente en la corrupción como una red de actos individuales o colectivos, comportamientos legales o ilegales que actúan simultáneamente y a lo largo del tiempo de una forma organizada y sistemática para llevar a cabo un acto de corrupción o diversos actos de corrupción. Entre la vasta literatura académica y política destacan tres enfoques para estudiar y explicar la corrupción. El primero es de forma normativa, el segundo son sus características y su magnitud, y el tercero como un fenómeno social. En derecho, por ejemplo, la corrupción se comprende de conductas ilegales categorizadas como, por ejemplo, tráfico de influencias, cohecho, peculado, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, soborno, por mencionar algunas. Estas son todas formas que tienen los servidores públicos de extraer recursos públicos y gastarlos en su propio beneficio o bien usar el poder para fortalecer a sus amigos o familiares. Pero los actos de corrupción se componen de acciones legales e ilegales y por ello las ciencias sociales han creado categorías para definir la magnitud de la corrupción, como los conceptos de gran corrupción, corrupción estructural, corrupción sistémica o endémica, pequeña corrupción, rentismo, clientelismo, que además buscan definir el fenómeno social. Algunos ejemplos de estas categorías son el robo de recursos públicos de manera organizada dentro de las instituciones de gobierno, o la distribución de programas sociales a cambio de votos o apoyo electoral. La definición de corrupción más operativa y utilizada es la del Banco Mundial y de Transparencia Internacional, que habla sobre la corrupción como la utilización del poder para un beneficio personal. Y esta definición tiene una connotación filosófica muy antigua, pero ha funcionado actualmente para poder entender básicamente de qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción. Sin embargo, los esfuerzos por definir y comprender la corrupción deben de ir mucho más allá de una idea filosófica o de un concepto teórico. Necesitamos construir modelos cualitativos, cuantitativos y estadísticos que nos permitan entender la corrupción desde sus orígenes, desde sus causas, desde la forma en la que podamos modelarla, prevenirla, predecirla. Y ese es el gran reto en los estudios de corrupción. Bueno, ya el video creo que nos lo ha dicho todo, entonces a continuación hay unas preguntas generadoras para que allá en sus colegios y con la comunidad educativa la resuelvan, ¿sí? Ya que pues, es una aliciente y una
una corrupción que todos ya lo sabemos. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿es la corrupción un fenómeno social reciente o es una práctica existente en diferentes etapas de la historia? Y la segunda, para que la puedan responder entre todos, ¿qué relación tiene el poder con los actos de corrupción? Entonces aquí les dejo estas preguntas para que la compartan con sus estudiantes y las puedan resolver con sus docentes. Profe, ¿y usted qué respuesta daría a estas dos preguntas generadoras? Bueno, en la primera es un fenómeno de historia. Esto viene desde hace muchos años. Esto no es actual, ¿sí? Nuestra corrupción viene desde años atrás, no sé exactamente en qué año, pero la corrupción se ha manejado desde la historia. Y como lo dice el video, que en la parte social se ha visto muy decaído esa forma del manejo de nuestros recursos nacionales, ¿sí? Entonces, cada presidente que ha pasado se hace un humo, una cortina y al final no sabemos nada. Esa es una. ¿Y qué relación tiene el poder con los actos de corrupción? Pues, hombre, ¿cuánto quisiera que el pueblo manejara todo esto para que se hiciera realidad, se hiciera bien? Pero el poder lo tiene es el gobierno. Entonces, para mí, esa es la relación que hay. Poder-pueblo sin ninguna conexión. Inclusive en los libros de historia se habla de corrupción. Desde la Sí. misma Biblia se habla cómo entregan a Jesucristo por unas monedas. Yo creería que eso es un acto de corrupción del momento. Claro, es que desde ahí yo creo que se empezó todo. Yo creo que de la parte de la religión, la parte social, no se ha visto algo como, ¿cómo le dijera? Como algo transparente, que uno diga, no, mire, tal candidato, tal presidente, tal alcalde hizo esto y es bueno. Pero lo bueno que hay, lo opacan, lo cierran, lo callan. Entonces ese es el problema de nuestra Colombia, que las personas que quieren hacer algo bueno o los callan o los meten en el grupo de la corrupción. Esa es la relación que yo veo. ¿Listo? Entonces, te abro la pantalla acá. Ay, Dios. Bueno, esa pregunta pues es, ¿qué ha pasado con la alimentación escolar y la conectividad en zonas rurales de Colombia? Pues lo traje a antelación porque es lo que estamos viviendo hoy en día. Los estudiantes han sido atropellados por el gobierno al entregarles solo mentiras, ¿sí? Solo mentiras. La comida llega vencida, la comida llega llena de moho. Las TIC nunca han llegado a la parte rural y si llegan con gran problema, ¿sí? Entonces es engaño tras engaño. ¿Por qué lo traje a antelación? Porque yo quiero que los estudiantes que me escuchan, los profes que estamos allá al frente de ellos, lograr que todo esto cambie, que estos contralores nuevos sean honestos, sean transparentes, digan, vamos a hacer algo por nuestro colegio, que es ahorita donde ellos se encuentran. Pero cuando terminen, vayan a la universidad y a su sociedad, pues digan, no, venga, yo hice esto en el colegio bien, porque no lo puedo hacer en una alcaldía o en un proyecto o en algo que él enfoque y se vea la transparencia. Entonces, vamos a ver el video para ya ahorita hacer las preguntas de que les tengo sobre el video. Programa de alimentación escolar dirigido a suministrar alimentos a los estudiantes de escasos recursos. El más reciente informe de la Fiscalía advierte sobre 86 investigaciones por presunta corrupción en un programa que se cree ha sido el fortín de los políticos locales y departamentales. 49 funcionarios de alcaldías y gobernaciones están en la mira de la Fiscalía por corrupción en el programa que nació con la premisa de alimentar a los niños de más bajos recursos del país. Aunque por el COVID-19 los niños dejaron de ir a sus colegios para educarse desde la virtualidad, a sus hogares están llegando las raciones de comida. El más reciente informe de la Fiscalía revela que ni la pandemia ha frenado el saqueo del que parece ser el botín de los corruptos.
Solo este año el ente acusador ha abierto 86 investigaciones por presuntos actos de corrupción que comprometerían la comida de los más vulnerables. Estas son algunas de las modalidades: precontratos, sobrecostos, favorecimiento en contratos, calidad de productos, irregularidades en ración. Atlántico, Sucre, Huila y Magdalena son las regiones del país donde más irregularidades se rastrean en este tipo de contratos, que de antaño, cree el ente acusador, ha sido el fortín de los políticos en las regiones. Hoy justamente formularon cargos al exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros, por un contrato que supera los 41.000 millones de pesos. Y sobrecostos por más de 13.200 millones de pesos, que estarían representados en el incremento en el valor de las raciones alimentarias. En el contrato de transporte escolar, por más de 9.000 millones de pesos. Al parecer también se presentaron irregularidades en los estudios, la selección de contratistas. Otro de los departamentos donde hay más de 6 procesos en marcha por presunta corrupción en el PAE es Santander, donde la Fiscalía detectó que un contratista suministraba raciones con carne de caballo, y en Arauca, donde un estudiante descubrió que el contratista habría entregado un lote de atún vencido. En este caso, según la denuncia, la lata había sido pintada en su parte superior donde aparece la fecha de vencimiento. Bueno, lo hice todo el video, ¿no? Entonces las preguntas generales son: ¿qué podrían hacer los contralores estudiantiles frente a estos casos de corrupción? Y la Contraloría General y Municipal, ¿qué debería hacer respecto a esto? Entonces son preguntas que son muy excelentes para los contralores, que se pregunten ellos como estudiantes qué podemos hacer frente a esto. Sabemos que esto ya es una masa, es una bola inmensa que el gobierno tiene, pero nosotros creemos y tenemos fe que esto cambie, o tiene que cambiar, porque como lo dice la corrupción que hay en alcaldes, en gobernadores, todas las denuncias que han llegado, pero no ha habido nada bueno. Entonces, ¿qué podrían hacer nuestros nuevos controladores estudiantiles frente a este caso? ¿Cuál sería el paso a seguir de ellos? ¿Dónde denunciar? Correcto. Ellos deberían tomar todas estas anomalías que ellos vean dentro de su institución y llevarlas a la Contraloría del municipio y darlas a conocer. En este caso, si de pronto ellos ven que dieron un dinero para realizar un proyecto, voy a hacer con un ejemplo, van a hacer el proyecto de matemáticas, que se necesita demasiado movimiento escolar, se necesita movimiento de infraestructura, y si ellos ven que esa plata no se dio por ningún lado, ellos pueden ir a la Contraloría Municipal y dar el caso y poner el parte allá. Es decir, ¿qué pasó? Miren, nos dijeron que llegó tanto dinero al colegio y no, solo se vio esto. ¿Qué pasó con el restante dinero? Nos dijeron que nos trasladaban en buses y nos trasladaron fue en taxis. Entonces, esto puede ser colocado en la Contraloría Municipal. Hay que estar muy atentos. Yo creo que ahí faltó, por ejemplo, en el video mencionar algo que sucedió en el año 2019, creo, si no estoy mal, el tema de que le estaban llevando carne de caballo. Carne de caballo. Sí. Una situación Sí. delicada que ellos deberían estar muy atentos también a todo esto por el personero y las autoridades del colegio. Pero es que mira que en ocasiones, cuando el personero y el contralor quieren hacer eso, en ocasiones los ocultan. No sé si vamos a mirar. Sí, vamos a estar muy pendientes de eso. Y en los colegios los tiempos son tan rápidos que de repente el pelado o el contralor o el estudiante de 11 pasa y se acabó y se fue. Y así quedó. Por eso es que es la corrupción, porque qué rico que los contralores estudian. Venga, hace un mes preguntamos, vamos a volver a preguntar. Venga, señor rector, ¿qué pasó? Venga, señor, en la parte municipal de contralores del municipal, venga, ¿qué pasó? No nos dieron respuesta, no llegó ninguna carta. Pero por eso se calla todo, porque no hay una continuidad de búsqueda. Por eso es lo que pasa en los colegios también. Eso da lugar entonces para recordarle a los estudiantes también la importancia que tiene
este ciclo de capacitaciones para que ellos tengan todas las herramientas para hacer el seguimiento a estas situaciones y las demandas correspondientes, que sepan dónde realizarlas y todo lo que... Correcto. ¿Cómo se llama esto? Es comunicación. Para mí lo que falta es comunicación entre la Contraloría General y las Contralorías Municipales, y la municipal con los contralores de colegio. Eso es lo que se necesita, más comunicación, más apoyo, más ayuda, pero desde ese punto, que le estén diciendo, mira, vamos a dar 1 millón de pesos, un ejemplo, para restaurar la biblioteca. Pero entonces que el contralor sepa y que él diga, venga, llegó la plata del gobierno, llegó a la parte municipal la pasó a los colegios y de ahí se hizo o no se hizo. Para que haya el rebote de que el estudiante diga, mire, por medio de esta carta coloco que se distribuyó correctamente el 1 millón de pesos en el arreglo de bibliotecas en los colegios tales, y nos llegaron los libros tales y tales. Esa carta, firmada con el rector y el contralor, se pasa a la Contraloría Municipal. Y la Contraloría Municipal, pues la manda a la Contraloría General, donde dice, ah, sí, mire, sí le llegó todo a los estudiantes. Entonces, para mí, es la falta de comunicación y la falta, pues, de honradez de las personas, ¿no?, que están a cargo de estos dineros. Entonces, les dejo la reflexión y las preguntas, porque yo creo que saldrán muchas más, porque son preguntas que los estudiantes pueden, como dicen, desarrollar su parlamento con todo lo que tienen por decir, más en este siglo XXI. ¿Listo? La invitación entonces la haríamos en este caso a los estudiantes y docentes, que podríamos hacer una discusión en el chat. En el chat podríamos establecer una discusión de esta temática para que aclaremos dudas que hayan surgido. Sí, Gustavo, es importante porque nosotros tenemos como docentes que escuchar a esta nueva generación, a estos nuevos muchachos. Ellos son muy abiertos, tienen muchas cosas muy bonitas y no los podemos callar, no los podemos decir, sí, bueno, está bien. Bueno, como no, pues, lo digo por mí, yo creo que cuando yo estudié fue así, no tuve criterio o no nos formaron la palabra del criterio, o tuvimos profes muy planos, donde trabajábamos normal, nos dictaban clases normales y ya. Pero hoy en día, un chico es muy crítico, muy pensante, él ya no tiene los ojos tapados, ya no tiene una venda, y por eso se ve lo que se ve, lo que se está viendo hoy en día en Colombia, que las marchas, que el por qué no llegan ciertas cosas al país, que por qué ese cambio. Entonces, eso es lo que necesitamos, que ellos nos digan, se apoderen de lo que es de ellos. Para eso se colocan ahí, para que ellos se apoderen y digan, venga, vámonos todos a preguntarnos el por qué esto está sucediendo. Entonces, ahorita viene acá un video que es súper, los tres son buenos, pero este es muy fundamental porque es lo que llegó la pandemia y más de uno o todos nosotros nos pasó, que el internet se rompió, el estar persona a persona, y ahora nos tocó por medio de lo que estamos haciendo hoy de un computador. Entonces, a continuación, vamos a ver este video y charlamos ya de qué ha sucedido. En el 2020 se adjudicó la proyecto que pretendía llevar Internet a los colegios públicos de todo el territorio nacional. Sin embargo, muchos dudaron de la ejecución y de cómo se estaba llevando a cabo el asunto. Al parecer, esas sospechas no resultaron falsas. Un juez de Zipaquirá falló una acción de tutela que hizo que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones suspendiera uno de los procesos que ya se encontraba en marcha debido al escándalo por unas supuestas garantías falsas dentro de un contrato que adjudicó en diciembre del año pasado por un costo de 1.7 billones de pesos. La ministra Karen Abudinen había alarmado el pasado 25 de junio con que el consorcio registrado con el nombre de Unión Temporal de Centros Poblados presentó una garantía que al parecer no fue radicada por el Banco Itaú como lo aseguraban.
El banco, al enterarse del escenario, decidió pronunciarse y notificarle al Mintic que de su parte no había sido expedido ningún documento de garantía y adelantó que iniciará un proceso penal. Con esta situación al borde del escándalo, la ministra notificó la terminación del contrato 1043 de 2020 con la Unión Temporal Centros Poblados. Sin embargo, ya se había hecho un anticipo por 70.000 millones de pesos con los que se cubriría la nombrada región B del país, integrada por Arauca, Amazonas, Boyacá, Bolívar, Casanare, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. Por su parte, Noticias Caracol desarchivó una entrevista realizada por Juan Diego Alvira el pasado mes de abril a la ministra, en donde se anunciaba y explicaba el proyecto y sus beneficios. Abudinen comentó en ese momento a los televidentes que es un proyecto que se adjudicó en diciembre y ya en abril vamos a tener los primeros 1.529 colegios conectados y a mayo vamos a tener los primeros 1.500. Ni siquiera diciembre vamos a tener los 8.700 colegios conectados. La ministra no ha dado más declaraciones y se espera que la investigación se adelante para obtener la veracidad de lo que sucedió durante el proyecto que hoy deja al país en medio de un nuevo aparente caso de corrupción. Bueno, creo que más palabras menos, palabras más. Vemos que es un tema que tanto la parte urbana y la parte rural nos compete. Lo que les dije anteriormente, solo mentiras. ¿Y dónde está la plata? Entonces, les voy a leer las preguntas para que dentro de su institución y su comunidad educativa, yo creo que saldrán muchísimas, pero que sí hagamos un eco frente a estos horrores, digámoslo así, que hace el gobierno contra nosotros, el pueblo. Entonces, ¿cómo afecta este hecho el pleno derecho a la educación? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en este hecho de presunta corrupción? Entonces, creo que cómo nos afecta, por ejemplo, digamos en la parte rural, estos chicos, su parte de internet, su parte de línea, sus celulares, no tienen cómo acceder a su educación, así sea virtual, ¿sí? Se maneja demasiado tiempo, chicos que pierden el hilo, que uno cuando regresa y uno va a preguntar, se ha perdido como esa causa, ese paso a paso que se va enseñando a los niños. Creo que esta señora cometió un gran error porque, mira, ya la pandemia, digamos, se está acabando y no ha hecho nada por el internet. Entonces, ese es lo que afecta mucho a la educación. Mucho niño no está conectado con lo que es esto. Hay que agradecerle a todos los profes, porque yo creo que esos profes que se van hasta los ciertos pueblos, veredas, caminan en caballo, hombre, pues ahí está el amor a la educación, pero en la parte de arriba de nuestros dirigentes no lo hay, ¿sí? Yo me pregunto, ¿dónde está ahorita esta señora con tanta plata que no se ha encontrado? Entonces, esa es la responsabilidad que le ponemos hoy en día a nuestros contralores. Más presencia, más preguntas, estar ahí para que esto no siga sucediendo, que nosotros sigamos tratando de que todo esto cambie a punta de comunicación, porque para mí, pues, se lo reitero, es la falta de comunicación, para que se termine también esta corrupción que nos está como matando poco a poco, nos está dando demasiado duro, y si no hacemos un pare, entonces ¿cuándo, profes? ¿Cuándo, estudiantes? Ustedes son los únicos que nos pueden dar esa manito de empezar el cambio desde sus colegios. Esa plata que les llega a ustedes a sus colegios, pregúntenla. ¿Para qué es? Que porque estos libros nuevos, que los nuevos sillas de estudio, nuevos computadores, porque las nuevas redes no han llegado. Todo eso pregúntenlo y verá que ahí va saliendo a flote. Yo tengo un ejemplo acá y lo voy a hacer a nivel deportivo, ¿sí? Acá está el Coliseo Deportivo cubierto, donde se estaban todos los deportes. Lo destruyeron que porque estaban con gotas y se perdieron 400 millones de pesos.
Y se ha preguntado y no hay nadie que diga dónde está esa plata. Entonces sí es que el deporte también. Y un deportista gana una medalla olímpica y eso sí para todo. Pero solo pantalla, porque yo no creo que tengan un apoyo contundente para eso. Entonces ahí les dejo la reflexión, las preguntas, contéstelas y que por medio de un chat nos den sus respuestas. Cuánto quisiera de verdad saber qué respuestas salen de todos estos estudiantes que nos están escuchando. Bueno. Yo diría que la responsabilidad del Estado es completa, porque ellos son los encargados de poner esto en funcionamiento y se hacen unas promesas que, si uno analiza detenidamente, uno ve que son promesas que no se pueden cumplir en el corto plazo, teniendo en cuenta que Colombia es un país muy montañoso. Entonces este tipo de promesas son difíciles y son más populistas que aterrizadas en la realidad de las poblaciones. Uno no le puede decir a un muchacho en el Chocó, en una vereda del Chocó, que en 5 o 6 meses va a tener internet de alta velocidad. Sí, claro. A fuerza de bregas llega el internet de alta velocidad a los municipios. Sí. Y uno puede ver, por ejemplo, municipios de esta categoría y de quinta categoría que tienen empresas establecidas, por ejemplo, aquí en Antioquia, que tienen empresas como Eatel, y que a los hogares solamente les ofrece un internet de 1 o 2 megas, ¿cierto? Como velocidad máxima. Entonces, si en el casco urbano es difícil, en las veredas, imagínate vos las problemáticas que se dan para que se cumplan. Pero bueno, la siguiente que yo digo es que, digamos, listo, está bien, que en 5 meses no, pero ¿dónde empieza el trabajo para que se vaya? Porque su merced sabe que la tecnología cada día está invadiendo más al mundo, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde está, digamos, bueno, colocaron una planta en tal sitio donde hay tantas antenas y ahí ya la colocaron, bueno, listo. Ahora, ¿qué van a hacer? No, que vamos a hacer puntos donde llegue para todos los pueblos, pero solo hablan, ¿sí? Que sí, que sí, que sí, pero no hay acciones, que eso es lo que rompe con ¿cómo le digo? Como con la ilusión del ser humano. Sí, por eso yo digo que la responsabilidad es total del Estado, porque arranca con unas promesas muy difíciles de cumplir. Sí, correcto. Y yo, como profe que soy, hombre, pues la primera acción, si yo voy a montar un internet para una vereda, digamos, de Bello, ¿sí? Bueno, primero coloco las antenas, primero coloco el material, les digo, bueno, ahora sí, voy a colocar a tanta distancia tantas antenas para el internet de la vereda tal de Bello, Antioquia, ¿sí? Entonces ya uno ve el hecho, ya uno ve, vea, ya colocaron antenas, pero no colocan ni una y ya quieren decir que van a tener internet los chicos de una vereda o en la parte urbana que va a haber más velocidad, que va a haber más bandas anchas, no lo hay. Por eso están engañando al pueblo y por eso es lo que nosotros como docentes a nuestros estudiantes le decimos, hombre, póngase al frente, pida sus derechos, pida sus cosas que a usted o a nosotros como papás en los impuestos, en rentas, en todo eso nos quitan, pues pídalo, porque es de ustedes. Por eso es lo que yo digo, estudiantes, levanten la voz, pero con respeto. Eso es lo que los quiero invitar con estos videos. ¿Listo? Entonces ya tenemos el primero que fue pues que es la corrupción, el segundo lo de la comida y el tercero el internet, que es lo que por la pandemia se ha destapado demasiado para nosotros estudiantes y profesores y en general, ¿no? Todo el mundo entero estamos con ese conflicto. Bueno, yo quise hacer una retroalimentación de preguntas, que esta sí es para allá, para que sus colegios la tomen. Me gusta que todo taller que se dicta, que cosas que aprendamos, no todo se queda, ¿sí? Todo, soy partícipe de que un estudiante no absorbe todo, ni un docente, pero sí por medio de preguntas uno
sabe qué puede suceder o qué sucedió. Entonces aquí en la parte superior izquierda hice unas 2 preguntitas de la sensibilización sobre la democracia. Abajo, así en la parte de abajo que tiene el color azul y rosado, la fundamentación sobre la democracia, que eso fue el 15 y el 16. Tengo el taller de Contraloría el 23, pero por la situación de electricidad que me sucedió acá en Bogotá, es la fundamentación legal de la Contraloría Escolar, que se explicó el día jueves, y el taller que estamos dando hoy, que es Recursos, Presupuestos y Gastos Públicos. Entonces, estas preguntas es para que ustedes allá en sus colegios se sienten, la estudien, lo recuerden, ¿sí? ¿Qué fue lo que se editó en este taller de gobierno escolar y contraloría? Entonces, para que ustedes lo miren y no olviden que estamos en un cambio, en terminar con el pasado y empezar con un presente, veámoslo así, con nuestros dirigentes desde el colegio. Entonces, estas preguntas se las dejo ahí para que en sus colegios la retroalimenten. Y aquí, pues, es una más de tanto que hemos sufrido nosotros en nuestra vida cotidiana. Es una caricatura, la voy a leer y a lo último les voy a dar una breve explicación. Dice, la ética es fundamental. Antes de aprobar una licitación o un negocio importante, yo siempre hago un planteo ético. Él pregunta, ¿cuál? ¿Y cuánto hay para mí? Creo que más claro no. Eso es lo que pasa con nuestros dirigentes, que la ética no la tiene. La parte del ser honesto no se ha podido, ¿sí? Suben y suben presidentes, alcaldes, y uno dice una cosa y el otro dice la otra, y se van perdiendo. Yo siempre me he hecho la pregunta, cuando un presidente, un alcalde, ellos se postulan, ellos nos dicen tantas cosas en su campaña que uno se pone a preguntar, y cuando está arriba, ¿qué pasó? Entonces eso es como con la muerte. Uno está aquí, se muere y uno dice, ¿pero qué está pasando allá? ¿O qué va a pasar? Esto es lo mismo. ¿Cuántos dirigentes suben? Y como que entran a ese humo y ve, él dijo que iba a pavimentar las calles tales, él dijo que iba a colocar tantos seguridad en tal barrio, ¿no? Se les olvida. Entonces, para hacer un cierre frente a esta caricatura, tengo 3 cositas para decirle a los contralores y que tiene que ser desde el colegio. Dices, velar por los recursos públicos asignados a sus colegios. Más pendientes, comuníquense más con la Contraloría Municipal, que ella se comunique con ustedes, que las capacitaciones que se les están dictando las absorban, las mantengan, ¿sí? Que lo que decía ahorita Gustavo, hay que hacer más capacitaciones para que la gente cambie ese pensar y sea más crítica, sea más pendiente a las problemáticas del país. Otro es generar la cultura de la participación y la transparencia ciudadana. Transparencia, sean transparentes, digan lo que tienen que decir con respeto. A los profesores, pues yo creo que ya hemos pasado un bagaje largo en colegios, en las universidades y hasta en los mismos colegios, porque no creo que estemos en uno mismo, sino en varios. Es eso, la transparencia de uno, para que estos muchachos vean esa diferencia del gobierno al docente, a las personas que tratamos de hacer el bien cada día. Y que estos chicos, esos contralores, hagan una buena implementación de planes, proyectos y programas. Muchas veces la cátedra ya pasó como un poquito a recogerse, pero sí, los proyectos y los programas son muy buenos, como este de hoy, ¿sí? Que gracias a la alcaldía de Bello, pues se está realizando y ustedes son parte fundamental para llegarles a todos estos estudiantes y maestros. Entonces, esto es lo que me resta decirles y solo es decirles que muchas gracias, muy amable por escucharme y espero que todo lo que se escuchó, lo que se habló,
que quede un granito de arena para que esto cambie, para que nuestros colegios y nuestros estudiantes sean de un pensamiento diferente al pasado. Entonces, muchas gracias, muy amable, les agradezco, espero que pasen una feliz tarde y bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Profe, a mí me gustaría volver a ver las caricaturas de Matador. Yo creo que Matador refleja muy bien las realidades del país con sus caricaturas. Sí. Quisiera invitar a los estudiantes y a los docentes también que nos compartieran sus apreciaciones sobre las preguntas que realizó el docente en esta charla, que nos las compartieran por el chat del WhatsApp, por el grupo del WhatsApp que tenemos para este ciclo de capacitaciones. Nosotros haríamos una publicación de estas opiniones en el sitio web. Yo creo que es muy importante que se dé a conocer todo este tipo de situaciones en los colegios, ¿cierto? Lo que usted decía, sí. Que los muchachos sepan qué hacer cuando detectan temas de corrupción, temas que no están haciendo debidamente, ¿cierto? Entonces, sí. ahí está la invitación. Entonces, Gustavo, mire, para terminar, les voy a leer aquí rápidamente la primera mano izquierda, dice, ¿cómo así que mi limosna ya no le alcanza? Es que me toca declarar renta. Acuérdense que ahorita veníamos con ese dolor, ¿no? Que nos tenían pero súper apretados, pero bueno. En la parte superior mano derecha dice impuestos, el dibujo grande, salario mínimo. Son más impuestos que un salario. Y esto los chicos lo deben de saber porque sus padres son los que trabajan, son los que llevan el sustento a casa. Y el de abajo dice, mire el pajarito, mire el pajarito. ¿Qué quieren decir? Que son las cortinas de humo, donde ahorita pues con las eliminatorias al Mundial de Qatar, ¿sí? Que ponen a James, que mire que James se fue para tal lado, mire que James, esos son cortinas de humo, mientras ellos van haciendo los impuestos, van colocando más corrupción, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede con el pueblo? Que como el pueblo viene, ay, va a jugar la selección Colombia, listo, todos saben la selección Colombia, pero no miramos qué es detrás de esa cortina lo que nos están colocando. Entonces eso es lo que yo siempre le he dicho a mis estudiantes, sí, miremos el fútbol, es muy bueno, sí, miremos el taekwondo, es bueno, sí, miremos todos los deportes, pero también no nos olvidemos cómo el gobierno nos está tapando los ojos para poner más impuestos, más barreras, ¿sí? Menos el salario mínimo cada día es menos, que no debería ser salario mínimo, ¿cierto? Porque todos están en desigualdad, todos estos sueldos para el mundo entero. Todos deberíamos estar como por el lado más alto. Entonces, eso es lo que yo quería, que los estudiantes miren estas caricaturas de Matador y ya con eso ya uno ya sabe qué es lo que está pasando en este mundo. Muchas gracias, Gustavo. Profe, no, muchas gracias a usted. Entonces, yo les agradezco mucho. Damos la invitación a los estudiantes a llenar la asistencia, a compartir estos videos que tenemos publicados en YouTube con los demás compañeros que estén interesados de pronto en el tema, a los docentes de pronto si tienen forma de compartirlo también con otros estudiantes y otros grupos académicos. Entonces, sí, que no solamente se quede ahí. La próxima semana los invitamos entonces con el tema de Fondo de Servicios Educativos, el miércoles a las 2 de la tarde, 2 a 4 lo esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.